Pues muy bien, preparen sus Biblias y preparen sus corazones y también sus libretas y lápices, ¿verdad? Para anotar. Acuérdense que un cristiano siempre tiene que anotar lo que escucha, porque si no, ¿qué tal si le están enseñando herejías? ¿Verdad? ¿Qué tal si les están enseñando herejías y luego el cristiano solamente escucha lo que dice el pastor y lo repite, no lo escudriña? Y como no lo escudriña y solo lo repite, no aprende absolutamente nada y solo se vuelve un religioso que sabe algunas cosas que dice el pastor. Pero hay muchas cosas que la Biblia dice y hay muchas cosas que pastores dicen que no está en la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, el tema del día de hoy, vamos a empezar con los temas escatológicos. Hoy iniciamos esta serie de conferencias escatológicos. Hoy vamos a hablar de algo que es muy polémico y que muchos lo ven con mucha incredulidad, y es el tema del arrebatamiento. ¿Ok? Hay varias posturas entre cristianos. Hay los que creen que no sucederá el arrebatamiento, hay quienes creen que sucederá antes de la tribulación, hay gente que cree que sucederá en medio de la tribulación, hay gente que cree que sucederá después de la tribulación. ¿Ok? La tribulación es la semana número 70 de Daniel. Acuérdense que una semana para el profeta Daniel son 7 años. Entonces la semana 70 es la última, los últimos 7 años de estas profecías. Y está dividido en dos: 3 años y medio de paz y 3 años y medio de guerra, ¿verdad? Pero antes de que venga esa tribulación, la tribulación empieza cuando aparece nada más y nada menos que tu compadre el anticristo, ¿verdad? Cuando sale el anticristo, cuando sale el anticristo a flote, es cuando a partir de ese momento empiezan los 7 años de la tribulación. Después de los 7 años de la tribulación viene la segunda venida de Jesucristo, que es un suceso totalmente diferente al arrebatamiento. Y después de que venga Jesucristo en su segunda venida y nosotros bajemos con Él para traer juicio a la tierra, inmediatamente empieza algo llamado ¿alguien sabe? El milenio. ¿Ok? Durante 1000 años Jesucristo gobernando junto con nosotros. Después de esos 1000 años, después de que el diablo es atado durante 1000 años, otra vez es desatado el diablo y engaña a ciertas naciones, y entonces viene la guerra del Armagedón. Después de la guerra del Armagedón viene otra vez esa total destrucción y por último los últimos juicios y el juicio del gran trono blanco. Y después de eso, cielos nuevos y tierras nuevas, y después de eso ya no se sabe más, solo Dios sabe, ¿verdad? Entonces ese es el mapa escatológico y es lo que vamos a estar estudiando alrededor de estas siguientes semanas. Son temas escatológicos que son muy profundos, pero no solamente eso, sino que vamos a ver cómo el Señor nos habla a través de su palabra. Y hay gente que dice, ya me sé ese tema, pero no he escudriñado como debe ser. Por ejemplo, vamos a hacer esto dinámico, ¿ok? Esa serie de conferencias la vamos a hacer de manera dinámica para que nos demos cuenta cómo no escudriñamos la palabra de Dios y cómo es necesario que comamos Biblia. Dile al que está a tu lado, come Biblia. Dile, come Biblia. Un cristiano que no lee su Biblia no es cristiano. Es un cristiano raquítico, un cristiano flacucho, debilucho. Entonces cuando viene el día malo, como dice Efesios 6:10, ¿qué pasa? Se pone a chillar como Magdalena y dice, ¿por qué me pasa eso? A mí no lo entiendo, no entiendo por qué. Bueno, no te pusiste la armadura de Dios y no permaneciste firme. Dice la palabra de Dios en Efesios 6 que debemos estar firmes para que después de que pase el día malo, seguir ¿cómo? Firmes, ¿verdad? Entonces queremos estar firmes en el Señor. Amén. Muy bien, vamos a hacer esto dinámico. ¿Quién fue la primera ayuda idónea de Adán? Todo el mundo creía que era ¿quién? Eva. ¿Pero de dónde sacaron eso? Y de las predicaciones de muchos pastores. Seamos honestos. Bueno, y tú me dirás, bueno, pastor, pero la ayuda idónea, pues sí, ha de ser la esposa. No. Vamos a Génesis capítulo 2. Génesis 2:18. Y vamos a ver por qué la primera ayuda idónea de Adán no fue una mujer. Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, ¿le haré qué? Ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda ¿qué? Entonces, ¿cuál fue la primera ayuda idónea de Adán? Y no me refiero a las mujeres, mal chiste. Me refiero a toda bestia del campo, ¿verdad? Y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, eso es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y aves de los cielos, y así sucesivamente. Y versículos después, Adán se seguía sintiendo solo, porque esa ayuda idónea no era ayuda ni era idónea. ¿Ok? Y entonces Dios hizo caer
en sueño profundo a Adán. ¿Y sacó de dónde? El original hebreo dice costado. ¿Ok? Entonces cuando dice costado se refiere a partir del cuello hacia abajo. ¿Ok? Sacó esa mitad e hizo a la mujer. Por eso siempre le digo a los varones, tu esposa no es tu mano derecha, tu esposa es tu cuello. Si tú duermes chueco, ¿qué te va a doler? El cuello. Cuando dices se desnucaron o se desnucó, ¿a qué se refieren? ¿A que se lastimó qué? El cuello. Entonces, esposos, cuiden a sus cuellos. Cuiden que sus cuellos no sean lastimados y no lastimen a sus cuellos, porque es el sostén muchas veces de su casa. Normalmente vemos cómo la mujer ayuda a que el hombre se mantenga en santidad y cómo el varón ayuda a la mujer que se mantenga leyendo y escudriñando la palabra de Dios. Es un trabajo mutuo. ¿Ok? Muy bien, entonces vemos que en el día sexto fue creado el hombre y luego los animales. ¿Ok? Pero en el Génesis 1, vamos ahora al Génesis 1, o sea, un capítulo anterior, y vamos al versículo número 24, y dice así: luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su género, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. A ver, ¿qué pasó aquí? Aquí en el capítulo 1 narra que primero fueron ¿quiénes? ¿Y luego quién? Y en el capítulo 2 narra que primero fue ¿quién? Y luego los... ¿Es una contradicción acaso? Es muy importante que aprendamos a escudriñar la Biblia y a comer ¿qué? A comer Biblia, para que no venga alguien y nos diga, mira, acá hay una contradicción de la palabra. ¿Ok? El problema es que hay gente que dice, voy a leer Génesis porque es lo más fácil que hay. Mentira. Génesis es de lo más difícil de interpretar. El capítulo 2 es solamente un paréntesis del capítulo 1, en el día sexto. ¿Ok? Entonces vemos que Génesis no se puede hablar de manera literaria, de manera como sucedieron tal cual las cosas. Génesis solamente se plasma lo que pasó, ¿ok? Y cierta secuencia. Pero el capítulo 2 es lo desmenuzado del día 6, ¿ok? El número 6 representa al hombre y a las bestias. Por eso es cuando el anticristo venga, la marca de la bestia será ¿cuál? 666, que es el hombre elevado a una divinidad, pero diabólica. Al igual que tendrá su propia trinidad, pero diabólica. El anticristo, el falso profeta y la bestia. Y no me refiero a tu suegra. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a seguir abordando este tema. ¿En qué día fueron creados los animales marinos? ¿En qué día fueron creados los animales marinos? No fue en el sexto día como muchos piensan. Todos los animales, no. Fue un día anterior que el hombre. Fue en el día quinto. Y no solamente los animales marinos, sino que de los animales, del agua, dice la palabra de Dios, que Dios dijo, del agua produzca animales marinos y monstruos marinos y aves que vuelen sobre la tierra y sobre los mares. ¿Qué tipo de aves? Los que tienen contacto con el agua, pelícanos, gaviotas, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue el animal al que Dios no le dio inteligencia ni sabiduría? La avestruz. Y eso lo encontramos en Job 39. Dice que al avestruz no le dio ni inteligencia ni sabiduría. Ahora vamos a leer el Génesis capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Y Adrián, búscame Isaías 45, 18. Vamos a leerlo todo en voz alta y fuerte al mismo tiempo. ¿Listos? 1, 2, 3. En el principio Dios dio los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y que Dios y los cielos estaban en la faz de las aguas. Ok. ¿En qué momento está el punto? ¿Desde el versículo cuál? Desde el versículo 1 dice, y creó Dios los cielos y la tierra. Y hay un punto. Y luego a partir del versículo 2 dice, ¿qué? ¿Y la tierra estaba qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó entre el versículo 1 y el versículo 2? Isaías 45, 18. Así en voz fuerte. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. Pausa ahí. Porque así es Dios, el que hizo los cielos, el que creó la tierra y ¿qué? El que la hizo y la compuso. El que la hizo y la ¿qué? La compuso. ¿La compuso de qué? ¿Qué pasó entre el verso 1 y el verso 2? ¿Por qué el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de la tierra? ¿Qué estaba protegiendo?
¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba sucediendo? ¿En qué momento vino la rebelión de Lucifer? ¿Qué fue lo que destruyó a los dinosaurios? ¿Un qué? Un meteorito. Supuestamente cayó aquí en Chicxulub, no sé cómo se pronuncia. Chicxulub, ¿sí está bien? Okay. Entre el Génesis, el versículo 1 y el versículo 2, sucedió eso que leyó Adrián. Dios creó la tierra y la compuso de una destrucción que sucedió. ¿Cuál fue esa? La caída de Lucifer. La caída de Lucifer. Dice Jesucristo que hay un príncipe de este mundo. ¿Quién es? Satanás. Entonces, Ezequiel y Jeremías, Isaías, narran la historia de Lucifer, de cómo él estaba en esa tierra y dice, subiré al cielo y seré igual a quién. Y cuando subió al cielo, ¿Dios qué hizo? Lo expulsó. ¿Hacia dónde? Hacia la tierra. Y cuando cayó hubo una gran destrucción. Por eso dice la palabra de Dios, separa las aguas de la tierra, de la firmeza. ¿Ok? Porque ya habían sido creadas. Y hoy hablábamos, en el servicio de la mañana en MX Norte, en Francisco de Montejo, fue una arqueóloga y también es antropóloga. Y hablábamos acerca de todo esto y estaba explicando ese mismo tema y me dijo, pastor, dice, primera vez que escucho a alguien que dice que la Biblia no está peleado con la ciencia. Y le digo, no, es que la ciencia solamente confirma lo que la Biblia ya dice. Cuando habla de según su género, es el ADN. ¿Okay? Cuando habla acerca de que primero fueron creados los animales, es muy parecido a las teorías de Darwin, pero no todas, excepto la evolución. ¿Okay? El Big Bang, en ningún momento el Big Bang contradice la palabra de Dios. ¿Cuál es el Big Bang bíblico? Y dijo Dios. ¿Okay? Ese es el Big Bang bíblico. Para empezar, el Big Bang fue algo que descubrió un astrónomo cristiano, creyente. Y hoy en día los ateos y agnósticos ya no utilizan el Big Bang para hablar de creacionismo, porque saben que lo investigó y lo descubrió un astrónomo cristiano, creyente. Y el Big Bang solamente confirma la existencia del planeta a través de la soberanía de Dios. Pero cuando leemos solamente la Biblia así nada más porque sí, pensamos que la primera ayuda idónea de Adán fue la mujer. Pensamos que los animales fueron creados después del hombre y que los animales tanto marinos como terrestres era lo mismo. No sabemos qué pasó entre Génesis 1 y 2 en versículos, si no leemos Isaías 45, 18, como lo leímos hace un rato. Pero ¿qué más? ¿Qué más? ¿Cómo le llamaba Dios a Adán y a Eva? ¿Cómo le llamaba más bien a Eva? Génesis capítulo 5, verso 2. Génesis 5, 2. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. Varón y hembra los creó y llamó el nombre de ¿quiénes? Ellos. ¿De quiénes? Ellos. ¿Cómo? Adán. O sea que a los dos les llamaba. ¿Sabes por qué? Porque eran una sola carne. ¿Cuántos están casados de aquí? A ver, alza su mano. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, ¿cuántos están felizmente casados? Cierto. Vemos cómo claramente la palabra de Dios nos enseña que Dios nos mira como una sola carne. Así que no digas, la culpa de la vieja que me diste. Porque es tu misma carne. Es hueso de tus huesos. ¿Ok? Y es un trabajo en conjunto. Es un trabajo en conjunto. Es un trabajo en las buenas, es un trabajo en las malas, en la salud y en la... ¿Y con quién más estás casado, hermano y hermana? Con Cristo. ¿Y te gusta estar en las buenas con Cristo? ¿Pero por qué no te gusta estar en las malas con Cristo? Pregúntale que está a tu lado, ¿por qué no te gusta estar en las malas con Cristo? Porque como eres cristiano, piensas que no tienes, que Dios tiene derecho o obligación, tiene la obligación de quitarte el sufrimiento. Piensas que como cristiano no debes pasar tribulación. Piensas que como cristiano no mereces aflicción. Y te has convertido en un cristiano egoísta. Y el cristianismo de moda se ha convertido en un club social. En un club social. En un club social donde no se habla de santidad, no se habla de consagración. ¿Ok? Y la consagración y la santidad, no me refiero solamente a lo que se puede reflejar por afuera. Porque hay una frase por ahí que dice falda larga y lengua larga. Más bien, el verdadero cristianismo empieza en la renovación ¿de qué? De nuestra mente. El verdadero cristianismo empieza en tu mente, luego en tu casa, con tu esposa, con tus hijos, luego en tu trabajo, con tus amigos, familiares y vecinos. Y el último lugar en donde reflejas que eres cristiano, ¿dónde es? En una iglesia. Mientras que la religiosidad es todo lo contrario. La religiosidad es demostrar una cosa en la iglesia y el resto de la semana, tremendo chamucón. ¿Ok?
La Biblia de Dios es clara y nos dice sus verdades. Pero si no leemos la palabra de Dios, si no comemos Biblia, cualquiera nos puede engañar. Hasta el día de hoy, el video del diezmo que subimos sigue siendo tendencia, sigue siendo polémico. Todos los días recibo maldiciones, todos los días recibo insultos. Ya es hasta un deporte para mí eso. ¿Por qué? Porque decimos, no está vigente. Y no estamos hablando de no dar. Claro que creemos en las ofrendas. Claro que creemos que tenemos que dar como propusimos en nuestro corazón, no con tristeza ni por necesidad. Y claro que creemos que lo que uno siembra eso cosecha. Pero no se debe utilizar la palabra de Dios para manipular gente y sacarle todos los recursos de dinero. Y el vivir del pastorado o el vivir del evangelio es una opción de cada pastor. Yo he decidido no vivir del evangelio, pero vivo de mi Dios y dependo totalmente de Él. Y Él me ha proveído. A lo que voy yo es que tenemos que leer la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara en cuanto a esto. Muchos utilizan Malaquías 3, como ya lo hemos estudiado millones de veces. Pero vemos que es muy clara la palabra de Dios en Malaquías 3. Y nos dice para quién va dirigido esto y qué significa. Está también conectado con Deuteronomio capítulo 14, Hebreos 7, Gálatas 3, 13, 14, 15, 16 y 17. Colosenses 2, 16 y 17. Y así puedo seguirle. Mateo 23, 23 está conectado también. ¿Ok? ¿Te das cuenta cómo la Biblia se conecta entre Antiguo y Nuevo Testamento? Pero si tú no lees la palabra de Dios, si tú no comes Biblia, no vas a entender los misterios que no son tan misterios. ¿Esto del Génesis lo sabías? ¿Sabías toda esta información de Génesis? ¿Qué pasa cuando no comemos Biblia? Nos dejamos guiar por las películas, por las historietas o por simplemente predicaciones que están fuera de contexto y que no son como la Biblia nos los narra o nos los indica. Amén. El Génesis 6 es de los 6 capítulos del Génesis, uno de los más difíciles de interpretar. Génesis 6 está conectado con Judas. Judas nada más tiene un capítulo. No vais a preguntarme qué capítulo, porque nada más tiene un capítulo. Y está conectado con 2 de Pedro capítulo 2, versículo 10 en adelante. ¿Por qué está conectado? Porque tanto Judas como Pedro hablan de lo que sucedió con los ángeles caídos de Génesis 6, que dice que vieron desde los cielos, vieron a las mujeres que eran hermosas y se transfiguraron. Génesis capítulo 14 y capítulo 18 habla de cómo los ángeles sí pueden tomar forma humana y pueden transfigurarse. El Señor Jesucristo dice, muchos de ustedes no lo saben, Pedro lo dice, pero muchos de ustedes han hospedado hasta ángeles, ¿verdad? Entonces, estos ángeles caídos, no son ángeles de Dios, eran ángeles divinos, dice que dejaron su morada y se transfiguraron y se metieron ¿con quiénes? Con las mujeres. Y de ahí salieron ¿quiénes? Los gigantes de la antigüedad, así como Goliat. ¿Y Goliat cuántos hermanos tenía? 4 hermanos. Por eso cuando el rey David fue al río a agarrar piedras, ¿cuántos agarró? 5. El 5 es el número de la gracia. Y al mismo tiempo era una piedra para cada gigante. Y hay una diferencia entre ángeles caídos y demonios. Los ángeles caídos tienen influentismo, son potestades y gobiernos en las regiones celestes. Mientras que los demonios están buscando una casa donde habitar. Los ángeles caídos no necesitan meterse en el cuerpo de las personas. ¿Ok? Mientras que los demonios sí necesitan buscar un cuerpo. Por eso es que cuando hay endemoniados, ¿qué pasa con los endemoniados? Cambian su tono de voz, tienen una gran fuerza sobrenatural. ¿Por qué? Porque tienen un espíritu de un gigante, ¿ok? Y los Nefilim, o los ángeles caídos, fueron los que ayudaron a toda la construcción maya. Y esto fue confirmado no por un arqueólogo o por un astrónomo, sino por cientos de astrónomos y arqueólogos. Hay una perfección en los equinoccios, Chichén Itzá, las pirámides de Giza. Hay un influentismo. ¿Quién le dio la habilidad a los mayas para inventar el número 0? Es la cultura que descubrió el número 0 en todo el mundo. ¿Quién les dotó de toda esa información? Y hoy en día, los ángeles caídos, los demonios, están siguiendo influyendo sobre la humanidad. La famosa Agenda 2030 es una agenda satánica y diabólica que desde hace 4 años a la fecha se vino promoviendo. Es una agenda en donde quieren perfeccionar al ser humano. Tú entras a la página oficial de Elon Musk, el hombre que tiene aviones para ir a la luna, naves espaciales. Vemos como este hombre, él ha creado un chip que se le mete a la columna vertebral del ser humano para perfeccionarlo y ayudarle con enfermedades terminales. ¿Ok? Y él quiere crear un superhumano. Y siempre la mentalidad del ser humano es querer ser como Dios. ¿Inspirados por quién? Por el que ya lo hizo antes, Lucifer.
Lo hizo inclusive con Adán y Eva, y muchos culpan a Eva y a Adán del pecado. Si estuviéramos nosotros en lugar de ellos, haríamos lo mismo o peor aún. ¿Cuántos árboles había en el Génesis, en el jardín del Edén? 2. ¿Cuáles son? El conocimiento del bien y del mal y el de la vida. Son 2, no 1 como muchos piensan. Comieron el árbol del bien y del mal y entonces Dios los destierra. ¿Y protege a cuál árbol? Al otro, al de la vida. ¿Por qué? ¿A partir de qué momento Adán empieza a cumplir años? ¿Desde su creación o a partir de que pecó? A partir de que pecó. Porque él fue creado para ser eterno. Por eso tenía que comer todos los días del árbol de la vida. ¿Ok? Pero desde ese momento dicen, tú vas a tener conocimiento y serás igual a Dios. Y hoy en día hay mucho influentismo de esto. Otro influentismo que hay, podemos ver caricaturas como Home, donde raptan personas y se la llevan a otro lugar. Películas como Presagio de Nicolas Cage, donde raptan gente, creo que niños o algo parecido, y se los llevan. Guerra de dos mundos de Tom Cruise, igual raptan personas y se las llevan. Y en todas las películas de Hollywood vemos este famoso rapto o arrebatamiento. Y en los últimos meses vemos que hay apariciones supuestas de ovnis, ¿verdad? Todos vimos esas noticias en internet, en televisión, apariciones, aparecen como platillos voladores y aparecen como unos cilindros, como cigarritos. Pero ¿sabías tú que la palabra de Dios dice que hay rollos que están volando alrededor de la tierra? Y hay otra parte en Ezequiel que vamos a estudiar a lo largo de estas semanas. Dice que aparece una rueda girando sobre otra rueda y que tiene muchos ojos. ¿Ok? Y su color de esta nave, por decirlo así, es de color jade. ¿De qué color pintan a los marcianos? ¿Verde qué? Y crisólito también dicen, es un material. Entonces vemos cómo la Biblia sí habla acerca de esto. No estoy diciendo que esos ovnis sean de Dios. Por el contrario, esos no son de Dios. Esos son del enemigo, que es un imitador. ¿Ok? Y quiere llamar la atención para que cuando sucede el arrebatamiento, digan que ¿qué? Bueno, hasta Tatiana ya lo ha dicho. Los marcianos llegaron ya y bailaron llegándose a chachá. Y aunque parezca volado este asunto, vemos que la Biblia es muy clara en cuanto a esto. Nosotros no seremos el primer arrebatamiento. El arrebatamiento de los cristianos será el tercer rapto dentro de la Biblia. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo que será el tercer rapto? ¿Cuál fue el primero? Enoc. El segundo, Elías. Y nosotros seremos el tercer rapto. Hay que comer Biblia. Dile que está a tu lado, come Biblia. Para nosotros los ovnis no son ovnis, son ovis. Objeto volador identificado. Los identificamos. Potestades de maldad en las regiones celestes. Se están haciendo presentes, están dominando. Illuminatis, canciones, los niños, los libros ahorita de texto que hay. Hablando con un abogado que es cristiano que está llevando todo este proceso en el Senado de la República, yo les decía, bueno, ¿y por qué no simplemente aceptamos los libros y modificamos nosotros como padres, quitamos todo lo que no vaya de acuerdo a la palabra de Dios y ya? Y si no le quieren dar educación, podemos poner una demanda porque la educación tiene que ser abierta y gratuita para todos, de acuerdo al artículo de la ley. ¿Ok? Pero de una u otra manera, dice la palabra de Dios que los últimos tiempos serán los días como los de Noé, ¿verdad? ¿Y la iglesia qué está haciendo? La iglesia está durmiendo, pero también es parte de la profecía. Porque dice que la apostasía entraría dentro de la iglesia. Y el amor de muchos, ¿de los de quién? ¿De los de afuera o de los de adentro? De los de adentro. De los de adentro. ¿Ok? Y ya no se está hablando de arrepentimiento. Ya ahora está de moda ser cristiano. Ya es club social. Ya es un club social. Hoy me encantó mucho el cómo nos gozamos en la alabanza, porque son coritos ya antiguos. ¿Dónde está la iglesia primitiva que morían abrazados juntos en el circo romano? Morían quemados vivos. Pero bueno, ya vimos entonces los misterios del Génesis, los misterios de la Biblia. La Biblia habla de muchas cosas y también habla acerca del arrebatamiento. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. ¿Estamos siendo bendecidos? Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza.
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y ahora rápidamente retrocedemos a 1 de Corintios, capítulo 15, versos 50 al 54. Dice así la palabra de Dios, 1 de Corintios 15, versículos 50 al 54. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un ¿qué? Un misterio. Dile que está a tu lado, un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y eso de mortal se vista de inmortalidad. Y cuando eso corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte ¿en qué? En victoria. Esos dos pasajes son centrales. Y hay una gran controversia porque muchos preguntan y dicen, vamos a pensar como los que refutan en contra del arrebatamiento. Vuelvo a repetirte, hay tres posturas, ¿ok? Está la postura premilenial, los midimilenial y los postmilenial. ¿Ok? Los milenial, son los que creen que el arrebatamiento es antes de la tribulación. Esa es nuestra postura. ¿Por qué es nuestra postura? Porque teológicamente o bíblicamente tiene más pasajes la Biblia acerca de que la iglesia no pasará la tribulación. La siguiente postura es los que creen que será en medio de la tribulación, después de los 3 años y medio de paz. Y la tercera postura es los que creen que será después de la tribulación, pero eso no tiene mucha lógica ni mucho peso teológico. Y hoy vamos a responder una de las cosas que refutan los que creen que es después de la tribulación. Muchos dicen, pastor, aquí dice que se tocará una trompeta, pero en Apocalipsis 11, 15 al 19, solo anótalo, Apocalipsis capítulo 11, versos 15 al 19, habla de la última trompeta, de la séptima más bien, trompeta. Y esta trompeta es tocada para juicio. Y muchos piensan que el apóstol Pablo se refiere a esta trompeta. Y por eso dicen, ya ves, el arrebatamiento no es real, se refiere a la segunda venida de Cristo. Y no se pasan por alto el que dice precederán hasta, o sea, serán guardados hasta. ¿Ok? Y vemos que Apocalipsis 11 del 15 al 19 habla de una trompeta, pero no es la misma trompeta que la que menciona el apóstol Pablo. El apóstol Pablo menciona una trompeta que es tocada en Apocalipsis 4:1. Vamos a anotarlo, no lo vamos a buscar, lo vamos a buscar de último. Y ahora vamos nosotros a Éxodo capítulo 19, versos del 16 al 20. Y aquí en el original hebreo se refiere a trompeta o a shofar, pero en la Reina Valera se le pone como sonido de bocina. ¿A qué? A la presencia de Dios. Vamos a leer Éxodo capítulo 19, versos del 16 al 20. Dice así: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Versículo 18: todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. ¿Con voz qué? Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Pablo hace referencia a estos sucesos y lo vuelve a repetir en Hebreos capítulo 12. Vamos a ver cómo se conecta a la palabra de Dios. Hebreos capítulo 12, versículos 18 y 19. Anotémoslo y busquémoslo. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta. ¿Al sonido de qué? De la trompeta. Y a la voz que hablaba.
la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Pero la Biblia también habla de otras trompetas, no solamente las del Apocalipsis. Levítico capítulo 23, verso 24. Levítico 23, 24. Levítico 23, 24. Habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, el primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de ¿qué? Y una santa convocación. Pero en Salmos capítulo 81, vamos a Salmos capítulo 81, versos del 3 al 5, también habla el salmista acerca de otras trompetas. Salmos 81, versos 3 al 5. Tocad ¿qué? La trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Lo constituyó como testimonio en José, cuando salió por la tierra de Egipto. Entonces vemos que hay otras trompetas. Pero, repito, Pablo está inspirado por el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces está conectado al Espíritu y al fundamento ¿de quién? De los profetas. Bueno, vamos a Isaías 27:13. Dice: acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo. ¿En dónde? Ahora vamos rápidamente a Zacarías 9:14. Dice: y Jehová será visto sobre ellos. ¿Sobre quién? Sobre ellos. Y su dardo saldrá como relámpago. Y Jehová el Señor tocará ¿qué? ¿Tocará qué? Trompeta. ¿Y qué más? E irá entre torbellinos del austro. El Señor será visto sobre ellos. ¿Y tocará qué? Trompeta. Hay una importante mención aquí de que el Señor no está tocando ¿qué? Tierra. ¿Está en dónde? En torbellinos del austro. Ahora sí, vamos a Apocalipsis 4:1. Si bien, como vimos al principio, Enoc y Elías son sombra del arrebatamiento, son simbolismo del arrebatamiento, fueron los primeros arrebatados. ¿Elías fue visto o no fue visto? Cuando fue arrebatado, fue visto cómo ascendía. Cuando Jesucristo fue ascendido al cielo, ¿fue visto o no fue visto? Vamos a Apocalipsis 4:1 y vamos a escuchar cómo aquí va a sonar una trompeta. Pero antes de leer Apocalipsis 4:1, déjame decirte algo impresionante. Apocalipsis capítulo 1 nos dice cómo interpretar Apocalipsis. Nos dice que nos va a hablar de lo que fue, lo que es y lo que ha de venir. Lo que será, ¿sale? Y luego nos habla de 7 iglesias, ¿ok? Estas 7 iglesias no son 7 iglesias literales, en ese tiempo sí, pero se refiere a 7 tipos de cristianos, ¿ok? Y cuando le llama a los 7 ángeles de cada iglesia, o al ángel de cada iglesia, no se refiere a un ángel, se refiere al líder de la iglesia, o sea, a 7 tipos de pastores, ¿verdad? Y después de hablar en Apocalipsis 2 y 3 acerca de las 7 iglesias, a partir del capítulo 4 no se vuelve a mencionar a la iglesia en todo el Apocalipsis, hasta después del capítulo 19. Entonces, desde el 6 hasta el 19 no se menciona más a la iglesia, solo se menciona al pueblo de Israel. Solamente en las 7 iglesias se menciona a la iglesia, y después de eso no. Pero vamos a ver cómo de manera directa Dios nos deja la clave y la respuesta de cuál será la trompeta que sonará en el arrebatamiento y por qué sí seremos arrebatados antes de la tribulación. Como te dije, Enoc y Elías fueron sombra y símbolo. Juan también es sombra y símbolo de esto. Apocalipsis 4:1 dice así. ¿Ya lo tienen? Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, ¿como de qué? Dile que está a tu lado, ¿como de qué? Trompeta. Hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán. ¿Cuándo? ¿Después de qué? De esas, ¿cuáles? Después de que había subido. ¿A dónde? Entonces, ¿dónde estaba Juan antes de eso? Estaba viendo hacia el mar, en la tierra, cuando tuvo la visión de las 7 iglesias. Después de esto, vemos que ya no se menciona más a la iglesia. En 1 Tesalonicenses 4:17, lo leímos al principio, te lo voy a volver a leer, dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados
juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este versículo habla acerca del arrebatamiento, porque hay diferencias de versículos entre arrebatamiento y segunda venida. Cuando nos confundimos de versículos es cuando hay la mala interpretación de decir que arrebatamiento y segunda venida es lo mismo, pero no es así. Como te dije, 1 Tesalonicenses 4:17 dice que lo recibiremos ¿dónde? En el aire, ¿verdad? Pero la segunda venida dice que la segunda venida no será igual que este arrebatamiento. Apocalipsis 19, 3 y 14. Apocalipsis 19, 3 y 14. Te lo voy a leer. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. O sea, nosotros estábamos ¿con quién? Con Jesús. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 9, nos habla acerca del arrebatamiento. 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 9. Dice así: porque no nos ha puesto Dios, ¿para qué? Para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La segunda venida de Jesucristo, la tribulación, es la ira ¿de quién? De Dios. Pero Dios no nos ha puesto ¿para qué? Para ira. Ahora bien, te voy a dar otros versículos más que se comparan entre sí para ver cuál es el versículo de la segunda venida y cuál es la del arrebatamiento. En Apocalipsis 3:10, creo que ya estás en Apocalipsis 3:10, vamos a leerlo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar los que moran sobre la tierra. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Esto le está hablando a una de las 7 iglesias, o sea, a un tipo de cristianos. De las 7 iglesias, solo 2 Jesucristo alaba. A las otras 5 les dice arrepiéntanse. ¿Ok? Entonces aquí en el Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. ¿De la hora de la qué? De la prueba. ¿Qué día de la prueba se refiere? Jeremías 37, dice así la palabra de Dios: cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. ¿Tiempo de qué? Tiempo de angustia, ¿para quién? Para Jacob. Jeremías 30, verso 7. Tiempo de angustia, ¿para quién? ¿A quién se refieren? Al pueblo de Israel. Cuando dice Jacob, se refiere al pueblo de Israel. Dice: tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Y vemos esa narrativa con la virgen que tiene a su bebé, a su hijo, y huye al desierto durante 3 años y medio. Ahí dice 1410, pero son 3 años y medio. Si lo sumas, da 3 años y medio. Y huye del dragón. ¿Ok? Está hablando de Israel. Y Mateo 24 dice: escóndanse, no recorrerán todas las ciudades hasta que yo regrese. No está hablando del arrebatamiento, está hablando de la segunda venida. Tenemos que nosotros comer Biblia para diferenciar citas del arrebatamiento y citas de la segunda venida. Ahora vamos a Zacarías capítulo 14, versos 3 y 4. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies. ¿Se afirmará qué? Sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Este versículo ¿de qué habla? ¿Del arrebatamiento o de la segunda venida? ¿Ya estás diferenciando los versículos? ¿Ya te diste cuenta cómo en la segunda venida Jesucristo toca tierra y en el arrebatamiento no toca tierra? Apoyado en lo que dice Tesalonicenses. Aquí cuando Jesucristo toca tierra, ¿qué sucederá con la tierra? ¿Qué pasará? Se partirá. Pero en Zacarías 9:14, o sea, retrocede unos capítulos, no habla acerca de la segunda venida, habla acerca del arrebatamiento o rapto. Es lo mismo, es arpazo en griego. ¿Ok? Zacarías 9:14. ¿Ya lo tienes? Dice: y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como ¿qué?
como relámpago, arpazo. Y Jehová el Señor tocará ¿qué? Trompeta. Entonces no es la séptima trompeta de Apocalipsis. No, es una trompeta totalmente diferente la que el Señor Jesús tocará. E irá entre torbellinos del austro. Amén. ¿Qué pasará con nosotros en el arrebatamiento? Número 1, tendremos que ser primeramente transformados. Adiós panza, adiós enfermedad, adiós acné, adiós chaparreras, adiós cachetes. Seremos regenerados. Aunque tu abuelita sea cristiana y ya tenga 500 años de muerta y su cuerpo ya está hecho polvo, será regenerada. Hay muchos cristianos que piensan que el cremarse o el incinerarse ya muertos, piensan que es pecado. Bueno, entonces, ¿cómo le hicieron los cristianos que fueron devorados por leones? ¿Qué pasó con eso? ¿Cómo los expulsaron los leones? Con popó. ¿Y acaso no van a ser regenerados por eso? Los cristianos que fueron quemados vivos. Dios regenera, si nos hizo de la tierra. ¿Tú crees que no puede regenerar un par de cenizas? Claro que sí. Y vendrá la unificación del alma con la resurrección de nuestro cuerpo. Y seremos renovados. ¿Y nos pareceremos a quién? Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Seremos qué? Seremos semejantes a Él. Otra persona que busque Hebreos 9:27, el primero que lo encuentre lo lee en voz alta, de pie. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ok, muy bien. Número 1, seremos regenerados. Pero antes de eso, cuando un cristiano muere antes de esta tierra, es juzgado. Hay varios juicios. La Biblia habla acerca de 7 juicios alrededor de la Biblia en el Nuevo Testamento. Ok, entonces nos damos cuenta que hay un juicio, como cuando uno lo meten a la cárcel preventiva, en lo que llega su día de juicio y lo meten a la cárcel de verdad. Ok, lo mismo sucede cuando una persona muere, es juzgado para ver si va al cielo o al infierno, momentáneamente. ¿Ok? Ahora vamos a Romanos 14:10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menospreciáis a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Todos qué? Compareceremos Ante el tribunal de Cristo. Segunda de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿La salvación es por fe o por obras? Por fe. Pero la fe sin obras es... ¿Los galardones es por fe o por obras? Por obras. La fe, la salvación es por fe, pero los galardones son por obras. ¿Qué obras? Las que producen la fe. Amén. ¿Y quién produce eso en nosotros? El Espíritu Santo. Nada es de nosotros. Nada es de nosotros. Lo único que nosotros podemos ofrecer es golpearnos a nosotros mismos, a nuestra carne, a nuestras concupiscencias, menguar para que Cristo crezca. Mateo 25:19, el primero que lo encuentre lo lee en voz alta. Mateo 25:19. Y otra persona que busque 1 Corintios 4:5. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Ok, entonces cuando seamos arrebatados, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a rendir qué? Cuentas. 1 Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes del tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. 1 Corintios 6:3. Pues no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida. ¿No sabéis que hemos de juzgar a quiénes? Órale, ¿nosotros juzgar a los ángeles? Interesante, ¿no? Pero antes de ser jueces tendremos que ser juzgados. Ahora vamos a todos a 1 Corintios 3. 1 Corintios 3, del 10 al 15. Eso ya te lo he enseñado y hoy voy a rematar con esto. 1 Corintios 3, 10 al 15. Vamos a ver los galardones. ¿Ok? Ya lo hablé, pero te lo voy a repetir para que lo anotes, para que te lo grabes, para que lo memorices y sobre todo para que lo plasmes en tu vida y lo practiques. 1 Corintios 3, 10 al 15. ¿Ya lo tienes? Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica.
porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, o madero, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien, él mismo será ¿qué? ¿Será qué? Aunque así como por fuego. Aquí está hablando de dos tipos de cristianos. El cristiano que se consagra y tiene como recompensa y tiene como fundamento oro, plata y piedras preciosas. Pero hay otro tipo de cristianos que tienen ¿qué? Madera, heno y hojarasca o paja. Estos cristianos son cristianos tibios que lograrán salvarse de panzazo. No me refiero a los que tienen panza. Se lograrán salvar de panzazo. Pero hay dos tipos de tibios. Hay los que son cristianos y están tibios, y hay los que parecen cristianos y se dicen ser cristianos, pero nunca han sido cristianos. Porque hay muchos que se dicen de nosotros, parecían de nosotros, pero por eso es que la salvación no se pierde. Porque si alguno se pierde, realmente ese nunca fue salvo. Pero hay hijos pródigos que nunca dejan de ser hijos. Y Dios no pierde ninguna de sus ovejas. Y si se pierden, vuelvo a repetir, es porque no eran sus ovejas. Por eso dice, muchos dirán en aquel día, Señor, echamos fuera, Señor, hicimos este milagro, Señor. ¿Y qué les dirá Él? Apartados de mí. No dice no os conozco. No dice no os conozco. Nunca os conocí. En tiempo, nunca os conocí. Es muy diferente, no los conozco. Si digo no los conozco, significa que los conocí. Pero dice, nunca os conocí. O sea, nunca fueron cristianos. Parecían cristianos, pero no eran. ¿Ok? Hay que comer Biblia. Amén. Jesucristo nos dice que le pidamos oro a Él. Apocalipsis 3:18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres ¿qué? Oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Para que veas. Así que dile al que está a tu lado, hermano, no seas tibio. Gálatas 6:12 dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circunciden, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Hay gente que le tiene miedo a ser perseguidos, a ser ultrajados, a sufrir cierto desprecio. Entonces ellos prefieren ser tibios, porque le tienen miedo al compromiso. Ellos dicen, no, yo prefiero estar oyendo y no me involucro mucho, porque pues la iglesia es esto y lo otro. Bueno, no hay iglesia perfecta, déjame decirte que la iglesia es imperfecta, gracias a ti. Todos somos la iglesia. Amén. Ahora vamos a ver, ya esta es la última sección. ¿Qué otras recompensas recibiremos? Seremos llamados grandes. Los cristianos fieles serán llamados grandes, mientras que los cristianos tibios serán llamados pequeños. Mateo 5:19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, quien sí enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos, más que cualquiera que los haga y los enseñe. Y este será llamado grande en el reino de los cielos. Amén. Y cuando se refiere a mandamientos, no se refiere a la ley de Moisés, se refiere a la ley que estaba diciendo Jesús en ese momento. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿qué más recibiremos, pastor? Los cristianos fieles recibirán 4 nombres. 4 nombres. Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, daré a comer el maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Recibiremos qué cosa? Una piedrecita blanca. ¿Y adentro de esa piedrecita qué estará? ¡Wow! ¡Qué hermoso es el Señor!, ¿no? Hasta tierno, hasta cursi es el Señor, ¿verdad? Y romántico. Y dice, ok, te daré una piedrecita. Y en esa piedrecita pondré tu nombre. Un nombre nuevo, diferente a como te llamas. Tendrás un nombre nuevo. ¿Cuántos quieren recibir ese nombre nuevo?
¿Cuántos quieren recibir esa piedrecita blanca? Pero eso es un solo nombre. Te faltan otros 3. ¿Cuáles serán los otros 3? Apocalipsis 3:12. Apocalipsis 3:12. El que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la... Pausa. ¿Y escribiré sobre él qué cosa? 1. ¿Qué más? Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. 2. Luego. La cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. 3. El nombre del Padre, el nombre del Hijo, el nombre de la nueva Jerusalén y aparte la piedrecita con tu nuevo nombre. ¿Cuántos son? 4 nombres. 4 nombres. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Pero qué más recibiremos? ¿Hay más? Claro que hay más. Apocalipsis 3:21. ¿Qué crees? De vez en cuando te sentarás en el trono de Jesús. ¡Oh! Jesús te dirá, aquí está mi trono, te doy chance que te sientes. Adelante, quien lo tenga lo puede leer. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que venciere le daré que se sentara ¿en dónde? ¿En el trono de quién? De Jesús. ¡Wow! Tus 4 nombres. Mano, frente, costado y tu piedrecita. Sentarte en el trono. Increíble. Sentarte en el trono de Jesús. Ahora, ¿qué más, pastor? ¿Qué más? ¿Hay más? Hay más. Para los cristianos vencedores, déjame darles una buena noticia. No solamente se sentarán en el trono de Jesús, no solamente recibirán 4 nombres, sino que también serán gobernadores de 10 ciudades. De 10 ciudades. Apocalipsis capítulo 2, versos 26 al 28. Y Javier busca Daniel 7:27. Y hermana Carla busque Lucas 19:17. Vamos a leerlo todos juntos. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. ¿Le daré qué cosa? Autoridad sobre las naciones. No dice 10 ciudades. Entonces, ¿dónde sacamos las 10 ciudades? Ahorita lo leemos. Ahora sí, Javier, Daniel 7:27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. ¿Quiénes le servirán y obedecerán? Los que reciban paja, hojarasca, heno y madera. Ellos servirán a los que recibirán oro, plata, piedras preciosas, 4 nombres nuevos, gobernadores de 10 ciudades y sentarse en el trono de Jesús. ¿Qué prefieres? Vamos por último a Lucas 19:17. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Órale, ¿sobre cuántas? 10 ciudades. ¿Qué recompensas tan preciosas el Señor tiene preparadas para nosotros? ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Y cuántos quieren recibir estas recompensas? Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué grandes misterios, que no son misterios, está en la palabra de Dios cuando la abrimos y cuando la comemos. Como dice Ezequiel 3, que sus rollos, que su palabra sea dulce como la miel cuando nosotros comamos la palabra de Dios y la vivamos. Si bien hoy aprendimos misterios del Génesis, hoy aprendimos misterios de la escatología. La escatología es el estudio profundo de los últimos tiempos. Y en las próximas semanas seguiremos hablando de esos temas. El milenio, la segunda venida de Jesucristo. También hablamos de los ovnis, también vamos a hablar de eso. Vamos a hablar del anticristo, la marca de la bestia, entre otros temas muchísimos más, ¿verdad? ¿Y cuántos aquí fueron bendecidos esta noche por este tema? ¿Cuántos aquí quieren esas recompensas que habla aquí la palabra de Dios? Qué hermoso será, ¿no? ¿Te imaginas? Solo con la pura piedrecita ya nos llega al corazón directamente. Dices, wow. Ya con eso te maravillas con la piedrecita. Y luego 3 nombres más. Y luego te sientas en el trono de Jesús. Te pone
en su trono y te dice, gobierna 10 ciudades. Espérate, ¿en qué momento? ¿En qué momento? Increíble. El juicio de los cristianos no es el mismo juicio del gran juicio del gran trono blanco de Apocalipsis, porque los hijos no fueron llamados para ser avergonzados. Pero todo esto lo vamos a hablar en la siguiente conferencia del próximo domingo. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Tú has descuidado tu relación con el Señor. Si te has convertido en un cristiano tibio, en un cristiano estancado, apagado, tal vez en un cristiano apartado. Número uno, déjame decirte que el Señor no pierde sus ovejas. Y como dice la frase de esta congregación, nunca es tarde para regresar a casa, a la casa de papá. Y Él te recibirá con los brazos abiertos. No es necesario dejar de congregarse para a veces alejarse de Dios. Así que si tu corazón se ha vuelto tibio o estancado, te has vuelto incrédulo y apático, hoy ponte a cuentas con el Señor. Dile, perdóname, Señor, porque he sido incrédulo. Perdóname, Señor, porque he descuidado mi relación contigo. Porque a veces me entibio y se me olvidan las grandes recompensas que tienes preparadas de antemano para mí. Hoy, Señor Jesús, te pido que me perdones. Y hoy quiero comprometerme contigo, con nada más, con nadie más, solamente contigo, a tener una relación diaria, desayuno, almuerzo y ceno. Pero quiero desayunar, almorzar y cenar tu palabra también, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Señor, por eso hoy nos ponemos a cuentas ante ti, Padre. Y te pedimos, Señor Jesucristo, que pongas en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Tú eres el que produce eso en nosotros, Padre. Y hoy cedemos ante ti, menguamos en la carne para que tu Espíritu crezca en nosotros. Hoy nos ponemos a cuentas contigo, Padre Celestial. No estamos hablando de emocionalismo, estamos hablando de convicción, una convicción firme para que nada nos separe de tu amor. Y podamos decir, nada nos separará del amor de Cristo, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo sublime, ni lo porvenir, ni el infierno mismo, ni ángeles, ni demonios, ni principados, ni potestades. Nada nos separará del amor de Cristo. Así que hoy, Señor Jesucristo, nos tenemos a cuentas ante ti, Padre Celestial, para pedirte perdón. Ya no queremos ser más tibios. Queremos nosotros, Padre Celestial, predicar tu palabra, comer de tu palabra, tener esa intimidad contigo todos los días, para que en algún momento de nuestra vida, cuando sea tu voluntad, Padre Celestial, porque el día y la hora nadie la sabe, cuando suene la trompeta, seamos arrebatados y nos veamos contigo en los aires, Padre Celestial. Regresemos contigo, Padre Celestial, y nos permitas recibir esa piedrecita. Estamos seguros que te veremos cara a cara. Estamos seguros que correremos hacia ti y te abrazaremos y seremos semejantes a ti, Padre, pero nunca iguales a ti, Señor. Te damos las gracias, te damos la gloria. Te pido, Señor Jesucristo, que sacudas el corazón de tu iglesia para que te busquen en espíritu y en verdad, porque como dice tu palabra en Juan 4, estás buscando adoradores que te adoren en espíritu y en verdad, porque hay adoradores que no están adorando. Hay personas que no están haciendo lo que fueron llamadas a hacer, y eso se llama pecado de omisión. Perdónanos, Padre, por no hacer lo que debemos hacer. Ten misericordia de nosotros y no hagas como pasó con Jonás, que tuvo que ser tragado por un gran pez para cumplir su propósito. Hoy, Señor, permítenos cumplir tu propósito y tu voluntad en nuestra vida con obediencia, en amor y en paz. Bendecimos esta iglesia, Padre Celestial, como ministro tuyo. Gracias porque eres bueno y tus misericordias son nuevas cada mañana. Bendícelos y llévalos con bien en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si estás buscando una iglesia cristiana en donde congregarte, contáctenos enviándonos un mensaje vía WhatsApp al 9991 01 84 19. O igual si necesitas oración o aprender más sobre la palabra. Somos M aquí, Iglesias Cristianas. No importa en qué parte del mundo o México estés, tenemos un lugar para ti en cada ciudad. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Dios te bendiga y recuerda, nunca es tarde para regresar a casa.